Pues continuamos en el programa de hoy miércoles y ya para finalizar, no os penséis que nos despedimos todavía, es que tenemos a Daniel Valverde que viene a hablarnos de un tema que está de rabiosa actualidad. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, encantado. Y sin tú saber nada de esto, preparando un poquito, porque aquí hacemos un trabajo también de preparación, ¿no?, de lo que es la sección. Tú me comentabas que vamos a hablar hoy de una serie de apariciones marianas, que ni mucho menos se refieren a Mariano Rajoy, sino a la Virgen María, la Virgen María. Y esto está muy relacionado con la actualidad, porque hace poco nos dejó Pitita Ridruejo a la tierna edad de 88 años, y ella pues era una gran representante de estas visiones marianas, de las que ella misma formó parte. Ella tenía línea directa con la Virgen María. Sí, aquí además en España también hemos tenido las apariciones famosas del Escorial, que escondían también una trama bastante truculenta detrás, con Amparo Cuevas y bueno, todo lo que ha trascendido. Lo que vamos lo que he traído hoy es una quizás de los fenómenos vinculado en un contexto muy determinado con las apariciones marianas de la Virgen María, como has dicho. Para otros no está tan clara la cosa, pero lo que sí que es seguramente el caso, digamos, además cercano relativamente en el tiempo. Vamos a ver un vídeo porque en algunos de esos lugares, en esos templos sagrados, que ahora vamos a ver dónde están, se siguen produciendo incluso en el 2009, aquí lo vemos. Se ve regulero, ¿eh? Sí, es una grabación, fíjate, del 2009 en Al-Warraq, es un distrito del Cairo, en Egipto, y sobre las cúpulas de esa iglesia ortodoxa copta, de esos primeros cristianos, bueno, para resumir un poco, digamos que la iglesia copta, allá por el siglo XV, se separa en el concilio de Calcedonia, que sé que te va a hacer mucha gracia. Como las medias, yo es que solo conozco de Trento. Se separa y bueno, presenta, digamos, una serie de peculiaridades y elementos distintivos con la Iglesia Católica que la hace separar. Tienen su propio patriarcado, su propia liturgia. Sí, es un culto de repente diferente. No reconocen, por ejemplo, la naturaleza divina de Jesús, sino que para él es un simple ser humano. Sí que creen en la Santa Trinidad y como herederos, ellos siempre lo defienden así, de estos coptos, que tenemos un núcleo muy importante en Egipto, pero también otro en Etiopía. Los coptos etíopes muchas veces han salido a la luz, o los hemos visto, porque dicen custodiar la mismísima Arca de la Alianza y un betilo que... Pero Indiana Jones también tiene que ver con esto. Tiene un poco que ver. De hecho, son los países, Egipto, tanto Egipto como Etiopía, donde hay donde reside aún en la actualidad un núcleo de cristianos coptos que ya sabemos que han sido y están siendo muy perseguidos por el extremismo islámico en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, pues en una de estas iglesias coptas, ortodoxas coptas, allí en Egipto, que hay varias, concretamente la de Santa María de El Zeitún. Esto es más actual, esto es en Al-Warraq, es en otro templo, pero el caso más flagrante, esta es la iglesia de Santa María del Zeitún, que también es un distrito del Cairo. Ocurrió durante 3 años, desde el 1968 al 71, una aparición en las cúpulas. Aquí vemos cómo The New York Times y el Washington Post incluso se hacen eco, cómo durante 3 años, de forma más o menos ininterrumpida, pero no de forma constante, aparece lo que se cree que es una efigie más o menos antropomorfa, lumínica, que aparece en las cúpulas y viene rodeada, tenemos fotografías, porque hay Perdona, es que esto ya lo vaticinaron los Simpson, porque cuando el señor Pans se somete a ese tipo de exámenes, ¿te acuerdas? Os traigo amor, se convierte en un halo fosforescente, y esto ya, pues, ya pasó, ¿en qué año, perdona? Del 68 al 71, pues aquí vemos algunas de las fotografías que han trascendido. Las más famosas son de un periodista que se llama Wahi Se ven oscuras. Sí, se ven oscuras, pero aquí podemos ver cómo en la cúpula, sobre esas cúpulas, aparece con esa aureola, ¿no? Ese nimbo sobre lo que parece ser una figura antropomorfa que, por cierto, todo empieza cuando un obrero de la construcción, un mecánico, Farouk Assad, él está por allí, acaba su turno en la calle, mira hacia arriba de Santa María del Zeitún y él cree ver a una mujer que camina, deambula
por los techos, por los tejados, tejado. y él lo primero que piensa, porque se acerca demasiado es que al borde, es que se quería suicidar. Ay, entonces él empieza a chillarle que por favor no lo haga, ¿no? Esos tipos de proclamas que se realizan, ¿no? Funciona. Bueno, pues finalmente, poco a poco, esa presencia va adquiriendo se va iluminando, va adquiriendo una aureola, empieza a levitar incluso, y mira cómo están mirando para arriba. Hay que decir que se estima que fue cierren vista, la boca que les va a cagar una paloma. fue vista por de 250.000 a 1 millón de personas, de testigos que pudieron ver en algún momento dado esa manifestación, digamos, y justo les condensada. hicieron una foto en ese momento. Sí. Pero es posible mirar hacia arriba con la boca cerrada, ¿te has dado cuenta? Esto es antropológico. Esto también hay en el caso del Duende de Zaragoza, también hay fotografías de la época muy parecidas a esta, con de toda la fotografía, mirando allí en la plaza. Me fascina esto. Bueno, pues como veis, lo que se puede ver además encima de la aureola es una especie de aves que aparecieron también, popular, o algunas luminarias que tomaron forma de aves. Dicen que los testigos que formaban, que deambulaban en formaciones incluso en forma de cruz, aquí lo vemos se ve en algunas claramente. ocasiones, y detalle curioso, no tenían alas, no movían las alas, un poco como el Mothman, no movían las alas, y como las gallinas. aparecían y desaparecían como si fueran destellos lumínicos, ¿no? Bueno, este es el principio, esta es una representación, un cuadro artístico de las apariciones de la Virgen de Zeitún. Hay que decir que esto se repite. En el 86, por ejemplo, ¿Nadie probó tirarle como algo? A ver si se probaron muchas cosas, ahora lo veremos. Lo que haría en Showbra, en el 86, en otra iglesia copta, también de un distrito del Cairo, aparece sobre la iglesia de Santa Damiana Mártir otra aparición de este tipo, una figura antropomorfa, presuntamente antropomorfa, iluminada, que desprendía pues todo ese fulgor, ¿no? Para muchos creyentes. Se trató, como te puedes imaginar, de la Virgen María. Claro. ¿En qué momento tu cabeza ve una figura antropomorfa con la cabeza así como un con ese nimbo, esa aureola, plumero, como un plumero despeluchado, y tú dices, ¿qué va a ser esto? Pues la Virgen María, claro que sí, ¿por qué no? Hay que decir que en el caso de Showbra, esta efigie, esta aparición, se materializa. Ocurre también en el interior del templo, bajo las cúpulas y junto al altar, y lo que describen algunos de los testigos es que esta figura, que tenía las manos incluso en posición de oración, bendijo, hizo como una especie de movimientos para bendecir a los presentes, y luego desaparece levitando, traspasando las bóvedas en este caso de Santa Damiana Mártir. ¿Cuánto tiempo duraban aproximadamente esas apariciones? En el tejado, por ejemplo. Solían ser, no estamos hablando de algo esporádico. Se gustaba, ¿no? Horas, la aparición. horas que estaba, horas que estaba la luz allí. Pero bueno, ¿y no daba tiempo a que alguien subiera para ver así qué era aquello? Lo que se hizo incluso... Yo en plan de lista, ¿sabes? La cuñada del bar dando aquí soluciones. En esas cúpulas por donde aparecía no se podía realmente acceder, vale. Eran como ya entiendo que lo que ocurre es que sí que se llevaron a cabo todo tipo de experimentos. Se cortó incluso la luz en Showbra del lugar, de esa manzana, y la aparición, esa luz seguía allí presente. Curiosamente se mandó el patriarcado, o sea, el patriarca de la iglesia copta de Alejandría, por aquel entonces Cirilo VI, un hombre... Será primo de Camilo. Sí. Ordena también una comisión multidisciplinar para que investiguen. Uy, comisión multidisciplinar, es esto que se dice, pero que no van a hacer nada. Y que den fe de nada. lo allí ocurrido, y efectivamente ese grupo, ¿no? Mira. de investigadores afirman que se trata de una aparición legítima de la Virgen María, lo que se conoce como una aparición mariana. Vemos cómo hay muchas fotografías en las que solo se ve como una especie de aureola lumínica sin forma alguna. Sí. Hay que decir que algunas de esas fotografías, como una en la que se ve el frontispicio y una figura muy delimitada de la Virgen, esto ha sido un retoque. Es decir, hay algunas fotografías que están retocadas para que la figura de la Virgen quede delimitada, ¿no? Es que entonces hay una aquí la vemos. Esta, como ves, tiene muy bien marcadas las líneas. Photoshop, ¿no? Claro, han licuado la figura. Hay una obra de interpretación, ¿no? Gráfica, pero eso no me gusta, de aquello que la realidad es interpretación o manipulación incluso. La realidad es que sí que es indiscutible que hubo una luz autónoma que persistió
Generalmente, en muchas ocasiones, como en Shobra, se manifestaba de las 3 a las 5 de la madrugada, pero a plena luz del día también sucedía esta aparición en esta serie de apariciones, porque podemos hablar de un amplio espectro. Hasta el 2009 se sigue apareciendo. Aquí tenemos un vídeo, si anteriormente eran imágenes, ya existen vídeos sobre eso, una luz muy intensa que aparece. No se trata de un montaje, no se trata de un holograma, de una proyección holográfica, de un juego de luces proyectado desde un lugar lejano. Eso está la feria del barrio que de repente absolutamente descartado, y lo más razonable es decir que no sabemos lo que es. Es verdad que en 1989... Puede ser un fenómeno como astrofísico, te diría. En 1989 hay un paper que traigo aquí. ¿Un paper que es un papel? Sí, un paper una publicación científica. Vale. Porque esto ha sido estudiado también desde un punto de vista científico. Eso me tranquiliza. Y hay un paper de John Eder y Michael Persinger que atribuyen, un paper científico, una publicación, que atribuyen a variables geofísicas y a estas apariciones de la Virgen María provocadas, es decir, serían para ellos luminiscencias provocadas por la actividad sísmica y tectónica de la zona, que durante esa época, durante el 68 a 69 sobre todo, tuvo un repunte muy fuerte, hasta un 10% aumentó la actividad tectónica en la zona, y se relacionan estas luces con la aurora boreal. Con algún tipo de luminosidades. Es que la aurora boreal, por ejemplo, que también tiene esas tonalidades, pues es un fenómeno perfectamente explicable. Sí. Aquí el problema, ¿cuál es? Que aparece de forma muy caprichosa sobre un lugar muy concreto, generalmente sobre el frontispicio de las iglesias coptas ortodoxas, y además aparece en un momento muy, como siempre, como el caso del Duende de Zaragoza en España, que algún día lo abordaremos, como el caso, por ejemplo, aquí tenemos en Rojales la aparición narrada y vivida en primera persona por Fausto Cartagena, el cronista de Rojales, durante una tarde-noche de un mes de abril de 1936, a las puertas de la Guerra Civil, que estallaría en verano, en julio del 36, se produce una aparición mariana, también narrada y contemplada por múltiples testigos de Rojales, encima de un álamo, de un árbol, una niña que además se dice que es hija de la niña perdida de Rojales, que es otra historia que tiene vínculo con una dama blanca. Bueno, pues esta niña observa encima de un álamo la figura resplandeciente de lo que para muchos también fue la Virgen, en este caso del Rosario, de Rojales. Bueno, pues esta figura, digamos que como sucede también y sucedió en Alzeitún y en las iglesias coptas, también es prácticamente perenne, no desaparece, está allí, no es una aparición esporádica, está sobre este álamo y allí se queda, está horas y horas y horas y horas. No parece no tener prisa, deciden incluso, fíjate, según Fausto Cartagena, cortar el álamo. Pobre, y persiste, víctimas colaterales de la locura colectiva. Lumínica, una aparición... Pero ahí flotante sería. Flotante, sí, como una nebulosa. Levitando, una especie de nebulosa que el propio Fausto Cartagena, él, siendo prácticamente un niño, un chaval, recuerda cómo para él y para muchos de los ahí presentes era la aparición de la mismísima Virgen del Rosario. Lo que me fascina es que lo atribuyan a la figura de la Virgen, cuando tú mismo acabas de reconocer que se le dio esta forma más antropomorfa. Claro. Pues porque es más vendible, a lo mejor. Quizá la aureola o ese nimbo es lo único que podríamos relacionarlo, ¿no? De una forma un poco objetiva, pero sí que es cierto que aquí se producen, en Alzeitún, por ejemplo, estamos hablando de una zona, el conflicto de la Guerra de los 6 días contra Israel, que pierde esa coalición árabe en la que estaba Egipto incluida, pierde, ahí se ve claro. Y es un momento muy convulso. En el Cairo siempre sabemos que... Sí, en un sitio tranquilo no es tampoco para irte para la jubilación. Es un momento convulso donde hay un sentimiento... Por cierto, el presidente Abdul Nasser, presidente de Egipto panárabe, sabemos que era un gran defensor del sentimiento ese panarábico. Bueno, pues él mismo es testigo de la aparición, Abdul Nasser, de esta supuesta Virgen
María. No, si testigos no faltan, bueno, pues, desde luego es lo una que te historia decía, apasionante. En un momento en el que hay como un repunte de la utilización del velo, de los valores islámicos, en una zona donde los cristianos coptos estaban ciertamente reprimidos, asediados, había un poco de pérdida de fe, ¡pum!, aparece esto como para decir, oye, a ver si los equivocados van a ser los otros, y vosotros, menos broma que sois además los legítimos, como ellos se consideran, legítimos herederos de los faraones, los cristianos coptos. De hecho, fíjate que ellos otorgan mucha importancia a la Virgen María, mientras que a Jesús no. Sí a la Virgen María, ¿por qué? Porque de alguna manera Virgen María encarnaría a esa Isis faraónica del antiguo Egipto, ese culto a la reina, a la diosa madre. Por lo tanto, por eso también tiene tanta importancia, y para ellos esa aparición, vincularla con la Virgen María, tiene tanta importancia. Como ves, bueno, es un caso, ahí lo vemos, tenemos imágenes, documentos gráficos, y para despedir me gustaría recomendar un libro que está a punto de salir al mercado, de José Antonio Caravaca, claro, un viejo conocido, un ufólogo de reputado prestigio incluso internacional, que él trata de dar explicación a alguna de estas apariciones marianas, y las vincula con ese agente externo que también es responsable, pues, de los encuentros cercanos con ovnis, de la aparición de todo tipo de criaturas, ¿no? Aquí lo vemos. Sí, todo cabe, ¿no?, en el cajón desastre. Distorsión será publicado por Editorial Guante Blanco. Me encanta la portada, bueno, en definitiva podríamos decir que lo que los musulmanes consideran los jinns, esos genios también, esas criaturas, ¿no?, un poco goblinianas, que juegan con los seres humanos, pues en otro contexto, en ese contexto ortodoxo, cristiano, copto, pues se vincula esas apariciones lumínicas persistentes con la aparición de la Virgen María, ¿no? Pues interesantísimo este caso. Muchas gracias, Daniel, por haber venido a la explanada de hoy. No sé, tenemos más tiempo, pero bueno, ojalá en Alicante se dé alguna aparición de este tipo, porque es que me encantaría. Bueno, ya, Rojales me pilla retirado, ahí no llega el autobús. Tú sabes que yo voy en transporte público como persona proletaria que soy. Bueno, te espero la semana que viene con más cosas curiosas del mundo del misterio. Nosotros mañana volveremos a las 7:30, estaremos aquí en Alacantí Televisión, así que disfrutad de lo que queda de día, mirad al cielo a ver si encontráis algo, y mañana volvemos a vernos. Con la boca cerrada.